buenos días, mis hermanos. En realidad, qué poderoso es nuestro Dios, al Dios que seguimos, un Dios maravilloso, poderosísimo, al cual le debemos la honra, la gloria y la sabiduría. Con lo que voy a predicar hoy, me pongo a pensar cómo el Señor equipa a su iglesia de una manera tan excepcional para que la guíe, la lleve adelante, la alimente, la cuide. Pero lo curioso que nunca oí aquí que dice que equipó a la casa para que algunos miembros de ahí tuvieran estos dones y se quedaran en su casa. Eso no, ¿verdad? Entonces vamos a oír algo maravilloso, continuando con la serie de sermones de la carta de San Pablo a los Efesios, a la cual los eruditos le llaman la reina de las cartas, porque es una carta hermosísima. Ahí tiene todo el matiz de la sabiduría de Dios, el pensamiento de Pablo que viene aparte de Dios. Voy al capítulo 4 de los Efesios, versículo 11, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hagan el favor de sentarse. Qué tremendo lo que acabamos de oír. ¿Cuál es el fin de nuestro Señor Jesucristo? De poner estas herramientas tan valiosas, o sea, a estos hombres consagrados para que lleven al pueblo hacia la plenitud, hacia los pies del Señor, y que un día vean la gloria. De cierto, aquí el apóstol San Pablo nos está hablando cómo fue constituida la iglesia con toda esta clase de hombres tan valiosos. Nos está diciendo precisamente cómo era la organización de la iglesia primitiva. Tiene que ser de una manera bien fundamentada para poder llevar a toda aquella gente que venía del paganismo al camino de Dios. En aquellos tiempos tan volátiles, donde había un caos tan tremendo, se necesitaban hombres también con una capacidad grande. ¿Y quién era el que les iba a esa capacidad? Dios. Por eso levanta a estos hombres. Y quiero hablar poquito sobre cada uno de ellos, la función que cada uno de ellos tenía, para ver si nos parecemos hoy en día a aquellos hombres. Porque en realidad esa es la finalidad. Dios no cambia. Ni los cristianos deben de cambiar. Tienen que ser lo mismo, una misma cosa, todo el tiempo. Estaban primeramente, dice el apóstol San Pablo, que estaban primero los apóstoles. Los pone por primer lugar, porque podemos decir, como decimos allá en México, eran los fregones, podemos decir, los apóstoles. Hoy en día oímos, ¿no?, que el apóstol fulano, que el apóstol fulano. Pues ya no es lo mismo. Y no es por competencia, porque lo hacemos mejores o menos, pero porque los apóstoles tuvieron su tiempo, esta clase de apóstoles. ¿Quién era un apóstol? Un apóstol tenía que ser un hombre que había conocido. Bueno, porque aparte de los 12 había más. Tenía que haber sido un hombre que conoció personalmente a Jesús. Pero el apóstol también tenía que ser un hombre que había visto a Cristo resucitado. Entonces las dos cosas, haber conocido al Señor personalmente y la otra, haberlo visto resucitado. Ahora, estaban los 12, ¿verdad? Aunque uno de ellos no fue, pero después vino a llenar el lugar que tenía, el lugar que estaba vacío. Lo cierto que a San Pablo se le cuestiona sobre eso. Pensaban, pues él no vio al Señor. Y en 1 Corintios dice,
Bueno, vamos a ver. Antes de esto, había más apóstoles. Había San Bernabé, Bernabé era apóstol. Santiago, el medio hermano de Jesús, era apóstol también. Había visto a Jesús. Pero también cuando a San Pablo se le cuestiona, dijo, ¿qué acaso yo no he visto al Señor Jesús? Se le reveló a él. Y todo esto viene acompañado de escrituras, por supuesto. Bernabé está en Hechos 14:4, 1:4. Santiago, hermano del Señor Jesucristo, 1 Corintios 15:17. 15:7. Gálatas 1:19. Estaba Silvano también. Y Silvano, otro apóstol, está en 1 Tesalonicenses 2:6. Andrónico y Junias, Romanos 16:7. Estas grandes dos cualidades tenía que tener un apóstol. Exactamente, el apóstol se movía por toda la iglesia, tenía autoridad. En donde estaba la iglesia tenía autoridad el apóstol. Entonces las calificaciones de estos hombres tenían que ser esas dos. Eran, como quien dice, los que dirigían la iglesia. Pero había otros que ayudaban en la obra de salvación. Pero estos tenían un papel muy importante, los apóstoles. Así es de que, ¿qué tenía que ser? Haber conocido a Jesús personalmente, haber sido testigo de la resurrección del Señor. De hecho, cuando he reemplazado Judas, ¿qué es lo que dice? Vamos a buscar a un hombre que haya conocido al Señor Jesucristo en vida, pero que haya estado presente también en la resurrección. Así es de que fue puesto como apóstol. Enseguida estaban, dice aquí la Santa Escritura, que enseguida estaban los profetas. Los profetas tenían un papel muy importante en la iglesia primitiva. No tanto porque pronosticaban el futuro, no tanto, pero porque hablaban de la palabra del Señor al pueblo y les prevenían de los castigos que habían de venir si no recibían a Cristo o desobedecían. Los profetas, se sabe, ¿verdad?, que lo que hablaban, lo que oían del Espíritu Santo, eso era lo que comunicaban al pueblo. Yo me acuerdo cuando comenzamos en este camino, en este hermoso camino, hace muchos años. Yo andaba como en los 24 años de edad, cuando Dios toca mi vida. Estaba una bonanza espiritual en todo el mundo. En todas las iglesias había un movimiento del Espíritu Santo, aún en las iglesias conservadoras. En las iglesias sabes que no mueves nada porque es antiquísimo y pues muchos se quieren quedar con aquello. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo, en la benevolencia de Dios, el Espíritu Santo se empezó a mover en todas las iglesias. No había iglesia donde no había movimiento del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo, era bien popular oír profecías, era bien popular. De repente alguien por ahí se ponía de pie y gritaba y decía, el Señor está diciendo que se postren. Y tú no lo sentías que era el Señor el que estaba hablando, porque se podía oír la autoridad con la que se hablaba. Así, por lo regular, se oía la voz de aquel que profetizaba. De repente uno se paraba por allá y profetizaba en inglés. Bueno, en reuniones de americanos. De repente se paraba otro y le interpretaba en inglés o le interpretaba en español. Los profetas tuvieron un papel muy grande en la iglesia primitiva, pero fueron desapareciendo. ¿Por qué fueron desapareciendo? Eran los primeros a quienes les llegó la persecución. Porque los profetas en ese tiempo no tenían hogar, no tenían familia, andaban por donde quiera. Eran los primeros que cachaban cuando la persecución. Los primeros que ejecutaban, no tenían dónde esconderse, los ejecutaban a los primeros. Pero también este ministerio empezó a chotearse. ¿Por qué?
Porque como tenían también autoridad en la iglesia y el papel que tenían estaba expuesto a que fuera mancillado el ministerio. ¿En qué manera? En la codicia. En la codicia. ¿Qué pasaba? Que entonces empezaron, dicen los eruditos, que empezaron muchos los profetas a vivir cómodamente a expensas de la iglesia. En otras palabras, eran unos holgazanes, unos haraganes, algunos, ¿verdad? Y entonces, pues la iglesia iba creciendo, se estaban estableciendo, ya les molestaba que aquel hablara, y a veces, pues yo creo que no era palabra de Dios. Fueron desapareciendo. Por eso digo, cuando Dios toca mi vida, en esos tiempos, cuando yo tengo 24 años, hace mucho tiempo, por supuesto, pero parece que fue ayer para mí, vino una bonanza del Espíritu Santo, porque por muchos siglos, óiganme, por muchos siglos, desde la edad temprana de la iglesia, de la era apostólica, duró mucho en el que no se oía mucho de los dones del Espíritu Santo, por muchos siglos. Se empezó a oír de vuelta hasta el 1900. Pero en los 70, en el 68, 70, en los 80, se vino una bonanza tremenda. Por eso, mucha gente que fue tocada en esos tiempos tiene un fuego tremendo. Pero muchos también que vivieron en ese tiempo viven muy fríos. En otras palabras, hay las dos clases. Aquel que recibió y lo retuvo, porque, híjole, si te dieron nueva vida, ¿a quién se lo debes? A Dios. Y tienes que agradecerle, alabarle y bendecir su nombre. Pero a muchos se les olvidó. Entonces estaban los profetas. Enseguida, ¿qué dice la Escritura? Enseguida estaban los... Bueno, voy a quedar un poquito con los profetas, porque cabe mencionar esto, que en aquel tiempo muchos empezaron a manchar lo de ser profeta, porque empezaron a lucrar con el evangelio. Y es lo que está pasando hoy en día. Muchas veces es difícil no hablar sobre aquello. Pero exactamente estaba viendo en las noticias, en el CNN estaba viendo, y luego pues me metí con mi amigo Google, ¿verdad? También, y empecé a mirar qué es lo que está pasando. Y entonces este hombre, ¿verdad? Este televangelista, el señor que se llama, hasta el nombre tiene, Creflo Dollar. Y ese es su nombre, no se lo cambió. Ese es su nombre. Está haciendo honor a su nombre. ¿Qué estaba pidiendo este señor? Nada más que 200,000 personas se mochen, se corten, que donen $300 cada uno. 200,000 personas. ¿Para qué? Para comprarse un jet privado. Un US-50 Gulfstream. Dios, que vuelan suavecito y rapidísimo. Que para llevar el evangelio a las naciones. Como si allá no hay predicadores. Como si allá no hay profetas. Como si allá no hay hombres de Dios. A la mejor están más prendidos que de aquí en los Estados Unidos. Porque allá hay persecución. Allá la gente, el predicador se la tiene que rifar para predicar la palabra. Aquí no levantamos con todos los servicios, nos subimos a los carros, nos ponemos nuestra buena ropita, pero allá no. Allá yo creo hasta que tienen que ponerse no tan guapos porque los van a perseguir. Pero aquí este tipo, un jet privado, porque el que tiene ya está muy viejo. Aparte, ¿verdad?, que anda manejando su Rolls Royce. Para mí no hay problema que un predicador vista de lo mejor, maneje de lo mejor, tenga 2 o 3 jets, una mansión en Highland Park, donde sea, pero que se lo gane con su trabajo, con su negocio. Pero lucrar con la iglesia, eso no se vale. Lucrar con la iglesia no se vale. Eso es lo que había en aquel tiempo con algunos de los profetas. Pero hoy lo que hoy no son más que haraganes, holgazanes.
es la traducción que da la Biblia, holgazanes, ¿verdad? Pero también de la gente que se deja y se mocha y les da, ¿verdad? Eso no pasará conmigo, por supuesto, de mandarle a un tipo de estos, por supuesto que no. Pero hablando de profetas, hablando de esto, bueno, quizás me reserve para más a ratito, porque en la CNN salen estas dos historias de otro predicador, que es lo opuesto a esto, pero me espero porque quiero llegar al momento de él. Pero hablando de esto, antes de que se me pase, y para darles un tip para cuando se casen, especialmente los jóvenes, cuando le pongan nombre a sus hijos, pónganle un nombre significativo, un nombre significativo, porque muchas veces, como este señor, ¿verdad? Dólar. Yo no sé, dicen que es el nombre original. Yo no sé, yo me lo hubiera cambiado. Pero pónganle nombres significativos. Yo cuando estaba soltero decía, yo voy a casarme. Y a mi primer hijo le voy a poner Adán. Y porque yo conocía a un tipo que se llamaba Adán y muy simpático. Me refiero en la manera, que no van a creer otra cosa. Pero también el hombre era un tipo respetuoso. Y se llamaba Adán López. Dije, pues yo le pongo Adán López. Después conocí a otro tipo que se llamaba Neptalí López. Y fue un tipo maravilloso de la televisión. Maravilloso. Un hombre fraternal. Que conducía este programa en la televisión donde coronaban a la viejita más viejita de la ciudad. Y le ponían la corona, era reina por un día. Iba el señor, iba el Neptalí, le daba su beso a aquella viejita, su beso, y luego, ya con la corona puesta, ahí la movían y después le daban su casita amueblada. Que tremendo, dije, yo le voy a poner a otro hijo Neptalí. Quería ponerle los 12 nombres a mis 12 hijos, pero no tuve 12, ¿verdad? Hombres. El punto es esto, pero no me le pongan, aprovechando, no me le pongan otros nombres que no sean significativos. Porque si hasta a Pedro, Dios le cambió el nombre, se llamaba Simón y no tenía mal nombre, porque Simón en hebreo quiere decir escuché a Dios, el que escucha a Dios. Pero el Señor se lo puso por Pedro, roca, firme, nada puede contra ti. Porque hoy en día, ¿verdad? Otros le ponen que efectivo, cash. ¿Qué es eso? Pero muchas veces lo cambiaron el nombre. Se lo cambian. Yo les quiero decir esto, sí tiene mucho significativo el nombre. Mucho. Tiene poder el nombre. ¿Por qué que me llamo Francisco? Porque mi madre me lo puso en honor de un obispo que era fregón. Pero ha habido hombres con ese nombre, hombres que han dado su vida por la gente. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, por favor, pónganle buenos nombres a sus hijos, Porque como el que se llama efectivo cash, se lo puso, se lo cambió. Hasta me da tristeza. No sé qué me da. Pero voy a decir una cosa, debemos de estar bien contentos con lo que somos. El poder no está tanto en lo que te pongas encima. El poder está en Dios, en lo maravilloso que es el Señor. Pero bueno, estamos hablando sobre esto, ¿verdad? Los profetas fueron retirándose, fueron. Los apóstoles se terminaron. ¿Por qué? Porque se terminaron. Porque en los pocos años que faltaban, todos habían desaparecer. No eran eternos, iban a morir. Las calificaciones ya nadie las puede tener. Hoy en día, ¿qué puede ser? Aquel hombre que conoce personalmente a Cristo puede hablarle a otros personalmente de Cristo. Pero igualmente también puede presentar a Dios resucitado con poder, habiendo recibido el Espíritu Santo también. Es una cualificación. Podría ser para apóstol. Podría ser, pero no como aquellos. Entonces, de profetas dijimos también. ¿Qué es lo que enseguida vemos aquí? Enseguida están los evangelistas. Estos sí la tenían también dura. Estos se movían por toda la iglesia.
¿Qué sería lo equivalente para ahora? Los eruditos dicen que lo equivalente sería a un misionero. Entonces andaban por donde quiera ellos. Eran evangelistas, eran ambulantes, no tenían iglesia. Ellos andaban por doquier, donde había necesidad, ellos estaban ahí. De ellos no se habla mal, de esos los evangelistas. Entonces, se movían por doquiera. Estaban también otros, había pastores y maestros. Estos tenían un trabajo honorable, pero el más difícil. Porque los maestros y los pastores tenían que lidiar con la gente. Y la gente no es fácil de lidiar. Pastores y maestros. No es fácil, las ovejas son muy terquitas. Hablando de los animalitos, no estaba hablando de las ovejas. ¿Por qué creen que nos comparó el Señor con las ovejas? Porque una oveja, estoy hablando de las ovejitas originales, ¿verdad? Se va para allá a un pozo o se va a otros lugares a comer y la siguen las demás. Ahí van. Dicen que la gente sigue a la gente. Ahí van, ahí van. Pues así somos muy parecidos los hombres, las ovejitas. Tenían un trabajo enorme los pastores y los maestros. Ellos eran fijos. Ellos estaban en aquella iglesia. El evangelista venía, predicaba y se iba. El profeta venía y profetizaba y se iba. Pero el de la bronca se quedaba. Ese tenía que ver. Cuando, por decirlo así, cuando llegaba, la ovejita cuando se iba. La alegría, el coraje, el egoísmo, lo que sea. Así como nos dieron también a nosotros. Y a veces puede que nos vean. Tenían un trabajo honorable, importantísimo los maestros. ¿Por qué? Así que el que es profesor, agarre la onda. Porque es un trabajo honorable. Estás enseñándole a otros muchachos a ser a alguien. Y ahí le pones tu saborcito de lo que tú eres, aparte de la enseñanza. Los maestros tenían que ser hombres que estaban, por supuesto, siempre escuchando a Dios. No quiere decir que los otros no. Pero tenían que estar bien ilustrados, con una mente brillante, para que se les quedara todo en la cabeza. Porque en aquel tiempo no había Biblia, señores. En aquel tiempo solamente había, puede ser que alguno tenía, todavía no existía el Nuevo Testamento, todavía no lo hacían. Había hojas del Antiguo Testamento o el libro completo del Antiguo Testamento. Pero era bien difícil tener una Biblia. Se costaría lo equivalente a un salario de un obrero por todo un año para tener un Nuevo Testamento. Y creo que cabe decir esto, porque muchas veces los cristianos, a veces, algunos, no todos, tenemos dolor de comprar una Biblia. Tenemos dolor de comprar una Biblia buena. Yo cuando vine al camino me compré una Biblia buenísima, la mejor. Y la forré con piel de vaca. Y la cosí yo. Por aquí está, por aquí la tengo, por ahí está. Y le puse un mundo, se lo quemé. Y una espada atravesando el mundo. Siempre me ha gustado tener en mi casa muchas espadas, muchas Biblias. De las mejores. De estudio. Simples. Complicaditas en el idioma. Pero me gusta. Siempre me gusta tener. Les animo a que tengan una buena Biblia de estudio para que no les digan que no les cuenten. Porque hay mucha información valiosísima que otros se han quebrado la cabeza, o no quebrado porque es una bendición, pero para escribir los comentarios debajito de los párrafos de la Biblia. Y es una bendición tremenda. En aquel tiempo no se podía. Era muy difícil comprar una Biblia. Pero óiganme, hoy hasta la regalan. Pero cómprense una buena últimamente. Dios es bastante bueno. Entonces los maestros tenían que siempre en su mente tener la palabra del Señor y transmitirla. Tenían que estar, decíamos por allá en México, al hacha, atentos siempre a que no saliera la palabra contaminada.
sino transmitirla, que saliera pura la palabra de Dios. Era buen trabajo. No tiene que, a ver qué leí ayer, oh, qué voy a leer mañana. No, estaba acá en la mente. De acuerdo a cómo estaba tu corazón, era como iba a salir de tu boca. Entonces el corazón tenía que estar bien. El trabajo de los maestros era difícil, muy difícil, porque tenían que convencer a la gente que venía del paganismo. ¿Y qué gente era la que venía? Pues mayormente la gente del Imperio de Roma. Casi nada, ¿eh? Entonces, casi los maestros y los pastores tenían el mismo trabajo. El pastor tenía el trabajo de estar siempre vigilando que no le roben a la oveja, que no se la lleven, que no la golpeen, que no la critiquen, que no la aplasten. Venían del paganismo, que no se le vaya a ir de vuelta al mundo. Corregir, el pastor tenía que estar velando siempre a que no viniera el lobo, se llevara una oveja, se llevara dos, tenía que estar siempre atento. David siempre estaba atento con la onda para aventarle al oso y al leoncillo y al gato montés. Siempre estaba atento. Ese es el trabajo de los pastores y sigue siendo todavía el de los pastores y maestros. Y aquí es donde cabe hablar de este señor, porque así igualmente como en el CNN salió de este señor tristemente célebre que dije, ahora voy a hablar de un hombre célebre. Podríamos decir este pastor, este maestro. Acabó de morir hace 8 días el señor Fred Craddock. Ok, ¿quién era él? Craddock. Fred Craddock. Dispénseme mi inglés. Este señor se le tenía como el genio predicador. Era un tipo no muy alto, quizá un poquito más bajito que yo no estoy muy alto, un poquito más bajito que yo. No tenía una voz espectacular, en otra palabra no apantallaba, pero tenía una voz suavecita, whisper, dice, suavecita, pero era un gran predicador. Lo nominaron como el mejor de los 12 predicadores en la habla inglesa. Las raíces de él son pocos tristes, porque las raíces de aquel que predica la palabra de Dios y que viene a ser un buen predicador, un buen maestro, un buen pastor, tiene raíces, tuvo raíces muy tristes. Este señor fue un grande predicador, a pesar de que no fue televangelista, no llenó estadios, no fue un pastor de megachurch, no lo fue. Porque cada quien tiene su papel en la organización de Dios, en la iglesia. Pero fue un hombre poderoso en el sentido de la predicación. ¿Y de dónde le vino a él toda esta bendición? Le vino de parte de Dios. Le vino de parte de Dios. A mí me da una alegría tan tremenda. Esto está apagado, tiene que prender. Me da una alegría tan tremenda porque en todos los tiempos hay hombres que siempre se han dedicado al ministerio. Hay hombres que han tomado en serio el llamado. Hay hombres que no lucran con la palabra. Hay hombres que tienen su preocupación en ver a la gente que Dios le ha puesto en su congregación, de verla feliz, de llevarla a buen término. Hay muchos hombres que no les importa, no se engolosinan con el dinero, no se engolosinan con las cosas materiales. ¿Por qué? Porque esos hombres tienen puesta su vista más allá que los placeres de este mundo, porque estos se van y lo que permanece es a donde vamos, es a donde está lo verdadero. Lo verdadero. Estos hombres fueron hombres, mis hermanos, que llenaron
aquellas iglesias en el tiempo primitivo, cuando el caos era tremendo en aquel mundo. Pero Dios les dio la capacidad tan tremenda, mis hermanos, a estos hombres de predicar la palabra, de estar siempre firmes, porque el propósito de ellos era de obedecer al Maestro. Habían nacido de nuevo y lo que querían ellos era llevar a cabo el ministerio donde habían sido puestos por el Señor. Dios quiere que nos parezcamos a esos hombres. Yo sé que es imposible ser como ellos, porque cada quien tiene su definición de parte de Dios. No podemos ser igualitos, pero podemos ser en realidad en estos tiempos lo que Dios quiere que seamos. Que seamos buenos hombres, mujeres de Dios. Lo que quiere el Señor, mis hermanos, que cada uno de nosotros seamos un poquito más a la manera de pastora. Que cuidemos a nuestros hermanos, porque ese es el trabajo que tenemos. Cada hombre que ha nacido de nuevo tiene una grande responsabilidad de velar por los demás. Ese es el mandato de nuestro Señor. Es hermosísimo cómo equipa el Señor a la iglesia. La equipó. ¿Para qué? La equipó para que se perfeccionara el ministerio, para que hubiera hombres y mujeres capaces. Por eso siempre cuando yo acabo de predicar, digo lo que un hombre dijo: ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Porque el fin de las cosas, el fin de la predicación, es que la palabra llegue a los corazones y que se encarne en ellos. Porque el Señor lo que quiere, cuando levanta a estos hombres y los sigue levantando hoy en día, es para perfeccionar el ministerio, para perfeccionarlo. O sea, que no se quede en un nivel, dice aquí la palabra, para que a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hay un trabajo siempre que hacer, para que la edificación se edifique, dice, el cuerpo de Cristo, para que sea un cuerpo sólido, un cuerpo no enfermizo, sino un cuerpo sólido, sano, y no cristianos tristes, con la cara larga, triste, sino cristianos hechos y derechos que pasen por lo que pasen, les calará, pero no les cala directamente en el corazón. O sea, pueden pasarlo. Y dice que la finalidad es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que seamos uno. Esa es la finalidad de equipar a la iglesia con toda esta clase de hombres. ¿Para qué? Para que lleguemos un día a la estatura de Cristo. ¿Podemos llegar? No contesten. Sí podemos llegar a la estatura de Cristo. Sí podemos. Sí podemos. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y Dios me los bendiga mucho. Y yo estaré contento si pone alguno en práctica algo de lo que escuchó. Y aparte de mí, que yo estaré contento, Dios estará más contento. Porque la finalidad es de que Dios puso en la iglesia todo lo necesario para que tú lleves una vida de victoria en la iglesia, para que puedas llegar no solo, sino con muchos al reino de los cielos. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana y sigan disfrutándolo, y acuérdense que hoy es el día del Señor. Dios me lo bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.